Si te pregunto por una ciudad de Brasil, seguramente se te vienen a la cabeza ciudades como Sao Paulo, con su ritmo frenético y millones de habitantes, o Río de Janeiro, con sus playas icónicas y el Cristo Redentor en lo más alto del paisaje. Ahora bien, si te pregunto por su capital, la respuesta correcta sería Brasilia. ¿Pero por qué la capital del país es una ciudad que no es antigua, ni costera, ni mucho menos la más grande del país? Bien, pues, ¿y si te digo que la capital de Brasil fue Río de Janeiro hasta 1956 y que Brasilia no existió hasta ese mismo año? De hecho, la capital de Brasil fue construida en medio de la nada en menos de 4 años y a diferencia de cualquier ciudad antigua que crece orgánicamente y en función de las necesidades de la población y la época, Brasilia fue planificada hasta el último detalle, con un plano aéreo que recuerda a una maqueta con trazos perfectos, curvas precisas y pura geometría en cada una de sus calles. Una ciudad con una planificación impoluta, pero que, en tierra firme, ese orden se vuelve un poco confuso. Y es que esta ciudad está hecha para mostrarse desde arriba. Este es el caso de una ciudad que lo tenía todo para ser un icono del futuro, pero se olvidó de lo más importante de una ciudad, las personas. Para entender por qué se decidió construir una nueva capital de cero, tenemos que retroceder a mediados del siglo XX. Cuando Brasil estaba en plena transformación. En 1956, el país estaba en pleno auge industrial, con grandes inversiones en infraestructura y un crecimiento económico sin precedentes. La industrialización comenzaba a extenderse por todo el territorio, y el presidente, Juscelino Kubitschek, veía una oportunidad de oro para hacer algo más grande. Kubitschek no solo quería mejorar la economía, sino también consolidar a Brasil como una nación moderna con una capital que fuera un reflejo de ese deseo, por lo que propuso una idea radical: mover la capital. Río de Janeiro, aunque era una ciudad imponente y con muchos habitantes, estaba rodeada de costa y montaña, lo que dificultaba el acceso a otras regiones del país. Además de esto, todo el poder político y económico estaba concentrado en la costa. Kubitschek quería cambiar eso apostando por la interiorización del desarrollo, que consistía en llevar el poder y la riqueza a otras partes del país más centralizadas, por lo que la mejor idea que se le ocurrió a Kubitschek fue crear una nueva ciudad desde cero en el centro del país, totalmente modernizada y que representara el futuro. La idea de Kubitschek era clara: crear una nueva capital desde cero que fuera símbolo de progreso y modernidad. Brasilia no solo era un proyecto urbanístico, tenía que ser la ciudad del futuro, diseñada para ser eficiente, funcional y estéticamente única. Para ello, Kubitschek buscó ayuda en los mejores arquitectos y urbanistas que pudo encontrar. El encargado de diseñar la ciudad fue Oscar Niemeyer, un arquitecto brasileño famoso por sus formas futuristas y su visión audaz. Junto a él estaba el urbanista Lúcio Costa, quien ideó el plan maestro de la ciudad, un diseño que sería una especie de plano de un avión, con los edificios más importantes en las alas. El concepto de Brasilia no se limitaba a edificios impresionantes, también se pensó en una ciudad en la que cada función tendría su espacio. Las zonas estaban separadas por usos. En el fuselaje o el cuerpo del avión se sitúan todos los edificios de gobierno y en las alas estarían las zonas residenciales dotadas de parques, colegios y zonas comerciales. Además, la ciudad tendría un sistema de transporte público integrado, con amplias avenidas y carreteras que facilitarían la circulación. En resumen, se trataría de una urbe moderna pensada para no tener problemas de congestión y desórdenes típicos de otras grandes ciudades. Además de la modernidad, la ubicación de Brasilia fue pensada para ser estratégica, alejada de la costa, pero también cercana a las principales rutas del país. La idea era que Brasilia se convirtiera en un motor económico que impulsara el desarrollo de toda la región central y del norte de Brasil, áreas que históricamente habían quedado al margen del progreso, que se había enfocado en las zonas de costa. Por supuesto, el proyecto también incluía una fuerte dosis de simbolismo. Brasilia debía representar los valores de la nación, que eran la unidad, la democracia, el trabajo y la modernidad. Cada edificio, cada espacio público, cada esquina estaba pensada para encarnar estos ideales. Ejemplos de esto son el Congreso Nacional, con su forma de dos grandes cúpulas, una abierta hacia arriba, simbolizando apertura y cercanía al pueblo, y otra cerrada y hacia abajo, transmitiendo la idea de reflexión y estabilidad. O el Palacio de Planalto, diseñado para reflejar la transparencia y la apertura del gobierno a la población. El diseño de la ciudad fue tan único que Brasilia pronto se convertiría en un icono mundial de la arquitectura moderna, con sus formas geométricas y el uso de materiales innovadores para la época, como el uso creativo del hormigón armado o concreto reforzado. Pero como todo gran proyecto, la pregunta es: ¿sería una ciudad que realmente pudiera funcionar a largo plazo? La construcción de Brasilia fue un proyecto titánico. Aunque el plan ya estaba listo en 1957, la verdadera sorpresa
sorpresa fue lo rápido que se llevó todo a cabo. En tan solo 3 años y 10 meses, Brasilia pasó de ser una zona vacía a una impresionante ciudad que contaba con más de 140.000 habitantes. Esto fue posible gracias a la enorme cantidad de trabajadores que llegaron a la ciudad. Estos trabajadores, que venían de todos los rincones de Brasil, se enfrentaron a un calor abrasador, jornadas extenuantes y condiciones de trabajo muy duras. Dormían en barracones improvisados y tenían acceso limitado a agua, salud y comida. El uso de hormigón armado fue crucial para lograr la rapidez de la construcción. Edificios que parecían imposibles de hacer en tan poco tiempo, como el Congreso Nacional o la Catedral de Brasilia, se levantaron en tiempo récord gracias a este material. La forma única y futurista de los edificios no solo era estética, sino también funcional, permitiendo una construcción más rápida y resistente. Pero a pesar de la rapidez, la ciudad no estaba completamente terminada cuando se inauguró en 1960. Muchos edificios aún no estaban listos y, de hecho, infraestructura básica como hospitales, escuelas y algunos servicios públicos aún estaban en proceso. Aún así, Kubitschek decidió seguir adelante, alegando que el gobierno necesitaba que la nueva capital fuera operativa, cuando lo que realmente quería era mostrar algunos resultados antes de que se acabara su mandato. Aunque la ciudad estaba lejos de estar terminada, la inauguración marcó un hito histórico no solo para Brasil, sino para el mundo entero. Del día a la mañana, una zona desértica se convirtió en una muestra de lo que podría ser una ciudad ideal del futuro, completamente planeada, moderna y en el centro del país. La inauguración fue un gran acto simbólico, pero la realidad para los habitantes que se mudaron en los primeros años fue otra, ya que vivían en una ciudad en constante construcción, con servicios limitados y un alto coste de vida. Para muchos de los que se mudaron a Brasilia tras su inauguración en 1960, vivir allí fue de todo menos cómodo. La ciudad tenía grandes avenidas, edificios públicos modernos y vistosos, y monumentos imponentes, pero le faltaba casi todo lo que hace habitable a una ciudad real. Los primeros funcionarios del gobierno que se trasladaron se encontraron con una capital sin tiendas suficientes, sin hospitales bien equipados y con una oferta muy limitada de viviendas y servicios básicos. Comprar comida o conseguir atención médica era una odisea, y muchas zonas parecían más un campamento de obra que una capital nacional. Además, todo estaba muy lejos, haciendo a los habitantes dependientes de los vehículos y que la vida peatonal fuera prácticamente inexistente, además de que el transporte público estaba aún en proceso. Por otra parte, estaban los candangos, que era el nombre que recibían los más de 60.000 trabajadores que habían levantado la ciudad, los cuales ni siquiera formaban parte del proyecto original. En el plan de Lúcio Costa no había espacio para ellos, por lo que no se contemplaron viviendas accesibles ni servicios para trabajadores o empleados de bajos ingresos, causando que la mayoría de ellos se instalase en los márgenes de la ciudad en asentamientos improvisados lejos del brillante centro que ellos mismos habían levantado. Lugares sin servicios básicos, sin estructura y sobre todo sin reconocimiento. Con el tiempo, esos campamentos se convirtieron en ciudades satélites y aunque hoy forman parte del Distrito Federal, en la práctica representan una realidad completamente distinta a la ciudad planificada. Desde el inicio, Brasilia fue una ciudad partida en dos, el poder y el prestigio en el centro y la mayoría trabajadora en la periferia. Hoy, Brasilia sigue siendo una ciudad única en el mundo. Es patrimonio de la humanidad, símbolo de modernidad y de las pocas capitales planificadas de cero. Pero también es una ciudad difícil de vivir, pensada para vehículos, con distancias enormes, zonas aisladas y poca vida espontánea. ¿Y a ti? ¿Te gustaría vivir en una ciudad como Brasilia?